Llegamos al final de esta semana, la 10ª semana de nuestro estudio sobre el gran conflicto, lo que significa que estamos ya a punto de terminar estas lecciones, Pastor Dani Perla, y eso significa además que lo que hemos aprendido se espera que llegue a ser parte de nuestro diario vivir, que se lleve a la práctica y no solamente sea conocimiento teórico. Estamos llegando, como lo ha dicho el Pastor Dani Perla en esta semana, al cierre de este gran conflicto, y a medida que llegamos a ese cierre, estos temas van a ser todavía más relevantes de lo que nos imaginamos. Si ya son importantes ahora, lo serán todavía aún más a medida que nos acercamos al fin. Vamos a orar para ir de lleno al tema de hoy, que será un resumen, aunque vamos a trabajar con otros elementos. Nuestro pastor nos ayudará a comprender algunos otros elementos. Así que pidamos la bendición de Dios. Nuestro bondadoso Padre, gracias por la luz de tu palabra, gracias por instruirnos a través de ella, a fin de protegernos y alertarnos frente a las acechanzas del enemigo. Ayúdanos a cimentar nuestra fe en el escrito está. Lo pedimos en Jesús. Amén. Para este día, nuestra pastora Dani Perla ya nos había anunciado en la semana que íbamos a conversar sobre las experiencias cercanas a la muerte. Y como somos personas muy sensibles en el sentido de lo que vivimos está en nuestra área sensorial, todo lo que vemos o tocamos, oímos, gustamos. Porque este tema es importante, pastor. He leído sobre libros, quiero decir, sobre personas que dicen, es que yo cuando experimenté que me iba a morir, descubrí que tenía un hermano porque él murió hace tiempo, pero ahora se me apareció que ya estaba a punto de morir y ahí me dio un mensaje. O de repente me di cuenta que llegué a un lugar, ellos no llaman el cielo ese lugar, llegué a un lugar lleno de luz, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir sobre ese tema? Bueno, me llama la atención, usted ha encapsulado los conceptos que tienen que ver con esto, con las SM, las experiencias cercanas a la muerte, que es aquellas experiencias donde una persona estuvo a punto de morir, pero no murió, digámoslo, no murió, y entonces luego comienza a contar varias situaciones que recuerda que estuvieron ahí en su mente. Ahora, teníamos que tocar este tema, hermano Gerson, o este punto, porque es una realidad. Mire, para comenzar, cuando alguien me dice, es que yo vi un espíritu pasó por ahí, ahora hay muchos videos, hay un video ahí en internet y se ve bien que anda un fantasma, entonces, o que una persona cruza por ahí están las cámaras y es innegable. Recordemos nosotros que hemos estado hablando que hay un mundo invisible, sí. Hay un mundo invisible, el bien y el mal, y Satanás, quien él fue creado como un ángel junto con sus ángeles malos, que tienen otras capacidades, facultades de seguro que nosotros ni conocemos ni tenemos tampoco. Él puede estar detrás de todas estas cosas, pero voy a hablar un poquito de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Sabe qué? Se ha comprobado que este tipo de situación de experiencias cercanas a la muerte también pueden ser inducidos cuando las personas toman o usan ciertas drogas o medicamentos. Hay sendos estudios que mencionan esto, y por eso yo lo quería traer a la luz, porque quiere decir que esa experiencia cercana a la muerte en realidad no es algo que mi espíritu salió y se fue por ahí. Ya vimos que no hay un espíritu consciente fuera del cuerpo, hay que estar en el cuerpo para pensar, tiene que estar junto. Y se ha comprobado, hermano Gerson, hay estudios científicos, ya estudios realizados de personas que bajo ciertos medicamentos o drogas, como se les quiera llamar, han tenido este tipo de experiencias. No es que estaban a punto de morir por una enfermedad, no. Entonces ahí se puede ver que tiene que ver con su propia mente, con un tipo de alucinación, para usar esa palabra. Y ahí es donde la persona dice, bueno, yo pasó esto por mi mente y todo eso, y yo vi esto y experimenté, pero todo eso simplemente está en la mente. Y está basado en el previo conocimiento que las personas tienen, pues no a todos les sucede eso, está basado en el previo conocimiento que las personas tienen. Así que la experiencia cercana a la muerte podría ser explicado como un fenómeno físico, psicológico de una persona
en un momento de crisis que su mente puede fabricar este tipo de situación que más tarde las personas cuentan, porque comprobadísimo a través de medicamentos o ciertas drogas, esto puede suceder. Pero vamos más allá, digamos que alguien diga, mire, yo fui, hay un lugar, bueno, no mencionan que es el paraíso, sí, ¿no? Y ahí todo era blanco, era luz, había una paz, había una armonía. ¿Sabe que lo que me llama la atención es que hasta hoy yo no he leído que alguien que experimentó una SM haya dicho, bueno, yo fui, había un lugar y hubo un juicio? Ahora, no. ¿Por qué menciono eso? Porque Hebreos 9:27 lo vamos a leer. Noten por qué es importante conocer la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9 y el versículo 27. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Muy bien. Miren, nadie estuvo mencionando en esos relatos de las SM, nadie estuvo mencionando, bueno, y yo, ahí se aparecieron mis pecados. No, simplemente son cualquiera otra cosa, otra información que de algo bien bonito y luz. ¿Qué podemos entender ahí? Bueno, ya sabemos, el enemigo puede manipular y él está interesado en que nosotros creamos cualquier cosa, menos la palabra de Dios. Así que la Biblia es categórica con respecto a esto. Y eso es lo que tiene que ver con experiencias cercanas a la muerte. Ahora, con relación a una persona que dice, no, yo vi que el Espíritu pasó ahí, usted mencionaba también esta semana, sí, de alguien que dice, que afirmó. Bueno, sí, en un velorio, yo vi que el Espíritu de mi padre ahí llegó y estaba tomando el espíritu de mi mamá, que estaba, ahí decimos esto con mucho respeto, pues no, sabemos claro, que estas son situaciones muy sensibles. Claro que sí. Pero sabe que también se ha comprobado que ese tipo de situación puede ser fabricado totalmente por la mente. Ojo, aún usted que sea un adventista del séptimo día, un creyente fiel en la Biblia, y pasó por una experiencia que murió alguien y dice, yo vi que pasó por ahí. Ojo, no es, puede ser, incluso voy a decirlo, no es que el diablo usó un mal espíritu o él se pasó por ahí. Nuestra mente puede fabricar, tenemos tanto el deseo de ver a alguien que es posible que nuestra mente pueda ponerlo allí. Recordemos, en nuestro cerebro pueden pasar muchas cosas a través de nuestra imaginación. Así que vamos a dejar ese también, o esa posibilidad, ¿verdad? Y no venir a demonizar todo. Ya la experiencia claro, cercana a la muerte, ya le expliqué, una inducción que se puede dar a nivel material y psicológico en el cerebro. Y esto también, incluso sabe que en los juicios se ha comprobado, en un juicio que no tenga que ver con la muerte, aquí voy a explicar algo, ya ha sucedido que hay personas, digamos que por cierto prejuicio racial y esto, en Estados Unidos, un país donde se hacen las cosas así, se llevan juicios y todo eso, como más exactos, vamos a ponerlo en esa manera. Y de repente alguien dice, no, mire, yo vi a tal persona que había cometido un crimen y vi que pasó, y la persona está tan segura y jura que lo vio, pero luego cámaras y todo eso y otras pruebas detectan, ¿no? Esa persona ni siquiera estuvo ahí. Una vez yo leí un caso de esto, de una señora que estaba acusando a una persona de raza negra, a un hombre que había cometido algo y que lo había visto y lo aseguraba, hasta que después tuvieron acceso a otras evidencias, a cámaras y todo, y realmente la persona no tenía nada que ver, pero la señora juraba que lo había visto. Claro, la mente puede fabricar algo cuando usted quiere ver algo, pero fuera de estas dos cosas que he explicado que suceden en la mente, claro que sí, según hemos estudiado esta semana, hay situaciones que van a aparecer, que van a ser experimentadas por algunas personas, y quien está detrás de eso es Satanás. ¿Para qué? Para meter mensajes contrarios a la palabra de Dios. Apocalipsis dice que él incluso va a ir a los reyes, los va a reunir, va a ir y va a dar sus consejos, y las personas van a decir, imagínense, aparezca
de repente el espíritu de un gran conquistador en tiempos pasados, de Alejandro Magno, y la gente va a decir, no, vimos a Alejandro Magno, él se apareció para decirnos cómo resolver estos problemas que enfrenta la humanidad, cómo hacer este ejército, para poner un ejemplo. Claro que esas cosas pueden suceder, pero ya sabemos que quien está detrás de Satanás para meter mensajes contrarios a la palabra de Dios, para decir, mira, y en los temas que hemos visto, uno de los temas bien categóricos es la ley de Dios. Y creo que Satanás odia profundamente la ley de Dios porque es la base del gobierno de Dios, de su carácter, el fundamento de todo lo que Dios es. Y entonces, ¿qué tal? Él viene y dice, no, mire, ya Dios hizo a un lado su ley y la gente van a comenzar a creer. Ese es el problema con este tipo de experiencia. Al final no es algo que solo quede en tu mente, sino que Satanás puede usar todo esto para llevarnos a prácticas y enseñanzas que estén en contra de la palabra de Dios. Muchas gracias por esto, pastor, porque la verdad que esta es una explicación que nos ayuda a realmente poner en orden estas ideas y nos permiten tener un criterio para evaluar estas circunstancias. Y lo decimos como, yo suscribo lo que dijo nuestro pastor, lo decimos con mucho cariño y con mucho respeto a ciertas situaciones que son sensibles para las personas. Pero también, y aunque el tiempo se nos acorta siempre porque estos temas son muy amplios, en honor a la integridad intelectual, pastor, me gustaría hacerle esta pregunta. Cualquiera podría decir, si escucha toda la semana, pero ustedes no tocaron algunos textos que a mi juicio enseñan que se desprende algo de los seres humanos cuando ellos mueren y que de alguna manera enseñan la vida después de la muerte a través de un alma o un espíritu. Por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro, la experiencia de Saúl y de Samuel con la pitonisa de Endor. Y tal vez habrá algunos que otro texto más, que no son muchos, por cierto, pero en honor a la integridad intelectual, ¿qué podemos decir cuando nos encontramos con textos que pareciera que dicen algo diferente de lo que en otros textos es categórico la Biblia cuando dice que los muertos nada saben, están dormidos y ya no tienen conciencia? Bueno, quiero decirles que Dios no puede contradecirse. Recordemos que la Biblia recoge la experiencia del ser humano y vivimos en un contexto. Desde los días de Jesús, hablando por ejemplo de la parábola del rico y Lázaro, recuerden ustedes que siempre habían incluso los saduceos, los fariseos, unos creían que hay resurrección, otros creían que no hay resurrección. O sea, ya habían disputas, diferentes conceptos. Esta historia o esta parábola, porque estamos ahorita en el Nuevo Testamento, yo voy a ir a la experiencia de Saúl. Claro. Esta parábola, ¿por qué le llamamos que es parábola? Por toda la manera como está formulado, pues no puede ser tomado literalmente. Hay principios en la Biblia, hermano Gerso, voy a mencionarlo aquí rápido. Hay un principio, o tomas todo como simbólico o tomas todo como literal. Claro. Pero si lo tomamos literal, porque la parábola del rico y Lázaro, que uno murió y fue allá al seno de Abraham, noten que no dice al cielo, seno de Abraham, porque era una creencia judía, y el otro pues va allá a sufrir, pero luego el que está sufriendo, el rico viene y le dice a Lázaro, mira, tú estás allá en el seno de Abraham, aunque sea moja con agua aquí, refréscame, toca la punta de mi lengua. Pero ahora, si son espíritus, ¿cómo va a tener lengua? ¿Cómo va a poder tocarlo? Entonces lo que vemos es, esa parte es simbólica, lo demás es literal. No, o lo tomas todo. Hay principios. Cuando leemos en la Biblia, lo que no entendemos, otro principio, tenemos que leerlo a la luz de lo que entendemos. La evidencia de texto bíblico es tan abundante sobre la realidad de una persona cuando muere. Cuando vamos al Antiguo Testamento, la historia de Saúl, nosotros encontramos algo. Saúl ya había sido abandonado por Dios. Sí. Ya el Espíritu Santo, bueno, él abandonó a Dios, Dios retiró su Espíritu Santo, él ya quedó a merced de lo que él mismo antes, porque Dios había dicho, claro, allá en la Torá estaba bien claro, no consulten a espíritus de muertos, no adivinen. Y Saúl, después de abandonar a Dios, lo que él hace es ir ahí, claro, ya me está dando una luz negativa. Eso no viene de Dios, sale un espíritu, ojo, sale de la tierra nuevamente. Dios no permite que Satanás, aunque él engaña, no permite que el engaño sea
perfecto porque tendríamos una excusa. No, Señor, mire, si a Eva se le hubiera aparecido un ángel de luz que le hubiera dicho come, él hubiera dicho, Señor, yo pensé que tú cambiaste la orden que nos diste y mira, era un ángel, yo cómo iba a saberlo. Pues mire, no, usó un animal. Los animales eran inferiores al hombre y siguen siéndolo. Dios los creó antes de crear al ser humano. Entonces no tenía excusa. No, Eva, un animal te habló. Si yo hubiera querido cambiar, yo vengo, te hubiera mandado un ángel de luz. En aquel tiempo eso era lo que hubiera funcionado. Ahora, en el caso de Saúl, cuando va a consultar a la pitonisa de Endor, lo que él, cuando llama al espíritu de Samuel, el supuesto espíritu, que ya vimos, no es Samuel, dice que sube de la tierra. Si Samuel, que era un gran profeta, si Samuel no se salva, quién sabe que nos salvemos nosotros, que era un gran hombre de Dios, murió. Si él era bueno, él hubiera estado en el cielo, hubiera bajado del cielo. Nuevamente Dios no permite que el engaño sea total. Siempre hay algo en el cual podemos reconocer que es un engaño. Entonces, de esa manera, hermano Gerson, nosotros podemos explicar estos textos y, claro, podríamos estudiar cada uno de ellos con mucho más detenimiento y profundidad, pero el punto está claro. Yo aquí voy a darles una noticia. Soy que hace años un gran teólogo evangélico, John Stott, un teólogo inglés muy notable, estudioso de las Sagradas Escrituras, creía lo que la mayoría del mundo evangélico cree, ¿verdad? Que una persona muere y su alma, su espíritu lo abandona, van por ahí, es consciente, pero él se puso a estudiar, era un teólogo, conociendo las herramientas del griego, el hebreo bíblico, se puso a estudiar este tema del estado de los muertos, llegó a la conclusión que nosotros hemos llegado al estudiar la palabra de Dios esta semana y llegó a la conclusión que una persona muere totalmente, no existe, está en un estado de inconsciencia. La persona que pensaba, razonaba antes, ya no existe. Y él lo publicó y sabe que el mundo evangélico se le vino encima y algunos dijeron, John Stott ha perdido la salvación. Porque las personas, en vez de ver las evidencias que él había encontrado. Ahora, si usted no sabe quién es John Stott, un gran teólogo que escribió muchas cosas muy buenas, muy interesantes. No digo que todo lo que escribió también siempre tenemos que examinar todo. La Biblia dice escudriñar todo, retener lo bueno. Pero aquellos que estudiamos un poco de todo, ¿verdad? Estudiamos, entonces nos damos cuenta de eso. Pero mire, el mundo evangélico, hermano Gerson, le tiraron, dijeron que había perdido la salvación, que él creo que tuvo que apagarse un poquito porque le tiraron duro, aunque él lo que descubrió es lo que estaba en la palabra de nuestro Dios. Pero a veces las personas prefieren seguir creyendo lo que quieren. Yo creo que aquí, y me gustaría, hermano Gerson, tal vez que leamos un parrafito de unas declaraciones que se encuentran en el día viernes, porque esto es donde tenemos en la tercera cita que tenemos ahí, que viene del libro El conflicto de los siglos. Nosotros encontramos cuál es la única manera de sobrevivir esto. Vamos a leer desde donde dice es inminente. Vamos a leer esa declaración hasta, bueno, creo que todo ese párrafo vale la pena. Vale la pena, sí, dice así: es inminente la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es con todo artificio de la injusticia, con el fin de obtener el dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños irán en aumento. Pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones. Los que busquen sinceramente un conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia y así hagan lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. La promesa del Salvador es: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré.
Él enviará instantáneamente a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confíe en Él sea vencida por Satanás. Bueno, qué declaración Amén. más impresionante. Dios guardará a sus hijos fieles. Cuando usted se escude en Él, clama al nombre de Él, comienza a obedecer lo que ya sabe de la palabra de Dios. Ojo, esto es bien Amén. importante, porque si yo sé que el sábado es el día del Señor, pero todavía no me conviene, allí me estoy desprotegiendo, y puede ser cualquier otro tema, la alimentación, y podemos hablar de muchos temas más en la palabra de Dios. Las relaciones son muy importantes, la Biblia habla mucho de las relaciones entre las personas, etcétera, pero dice, me llamaba la atención una parte de esta cita: los que sean engañados por Satanás es porque han cedido voluntariamente. Mire, usted y yo, amigos, tenemos el gran don de elegir, y nadie puede obligarnos a nada sin nuestro consentimiento. Al final nosotros damos, alguien dice, no, es que el diablo es que me engañó, es que no pude resistir. No, usted dijo sí. Siempre uno es el que dice sí o dice no. Recordemos los grandes hombres del pasado, que aún la hoguera y todo eso, la espada, no los doblegaron, ellos se mantuvieron firmes a lo que era la verdad. Así tendremos que hacerlo nosotros, pues Satanás sigue engañando y lo hará hasta el final. Así que, pastor, ore por nosotros por esto, porque hay muchos engaños. Satanás está ocupando muchas cosas muy sutiles. Por ejemplo, el entretenimiento es un medio en el que está bombardeando nuestras mentes. Ore para que nosotros estemos alertas respecto a todo esto, cimentados en la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por la lección de esta semana. La necesitamos, porque no solo necesitamos saber que Satanás engaña, necesitamos saber que debemos profundizar aún más en tu palabra, de tal manera que cuando el error aparezca, nosotros podamos determinarlo. Gracias, Padre, porque tú también tienes para nosotros una promesa maravillosa, y es que si morimos, y si alguien de aquellos que son queridos por nosotros muere y está en Cristo, va a volver a vivir, va a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez. Ayúdanos, Señor, si un día, sea pronto o tarde, nos encontramos cercanos a la muerte y tenemos tiempo para pensar y meditar, que la paz del cielo inunde nuestra alma, confiando siempre en tus promesas, que así como creaste este mundo de la nada, vas a poder restaurar nuevamente nuestras vidas, pero ya no con dolor, con enfermedad, con decadencia como la tenemos ahora, sino glorificados para vivir para siempre con Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.